Buenos días, estimados alumnos, estimadas alumnas, bienvenidos. Les habla su profesora Gaby Marchán. En esta semana número 5 vamos a hacer un repaso de los temas que hasta el momento hemos desarrollado. Empecemos. Empecemos recordando sobre algunos aspectos fundamentales de la historia. No olvidar que se le considera como padre de la historia al griego Heródoto de Halicarnaso. La palabra historia proviene de su etimología, que deriva de un vocablo griego llamado historia. ¿Qué significa? Significa curiosear o investigar. La historia se define también como la ciencia social, que investiga los hechos humanos del pasado, estableciendo un orden cronológico de tales sucesos. La historia presenta características. Se caracteriza entonces por ser ciencia, y hemos dicho que es ciencia, ¿por qué? Porque busca el descubrimiento de la verdad. La historia es social porque estudia los hechos que el hombre realiza en el contexto de la sociedad. También la historia, no hay que olvidar que se caracteriza por ser selectiva, porque toma los hechos más importantes, selecciona los hechos más importantes para el estudio. La historia se caracteriza por ser prospectiva, porque los hechos que analiza los proyecta hacia el futuro. La historia es irreversible. Y es irreversible porque analiza los acontecimientos según el tiempo o modo de producción. Es decir, los hechos que generan la historia no se pueden volver a repetir, ni en las mismas circunstancias, ni bajo las mismas modalidades. Por eso es irreversible. Se caracteriza también porque relaciona tiempo y espacio. Entonces, los hechos se deben entender y comprender de acuerdo al espacio o lugar en donde se realizaron y el tiempo en que sucedieron estos hechos. La historia presenta elementos científicos. ¿Cuáles son esos 3 elementos científicos de la historia? El sujeto, que viene a ser el hombre como protagonista de la historia. El objeto, cuyo objeto de estudio de la historia no hay que olvidarse que son los hechos históricos o los acontecimientos producidos por el hombre en el pasado. El objetivo de la historia es conocer el pasado para comprender el presente y proyectarse hacia un futuro. También no hay que olvidar que la historia se basa en fuentes. ¿Y qué son las fuentes? Hemos dicho que son todos aquellos elementos de los que la historia se sirve ¿para qué? Para poder realizar sus investigaciones sobre el pasado. Es decir, son evidencias que el investigador, el historiador, el arqueólogo va a necesitar para poder realizar sus investigaciones. Las fuentes de la historia se pueden clasificar en 2. Digamos, hemos hablado la clasificación según su origen y allí hemos mencionado las fuentes materiales o monumentales. También se les conoce como fuentes arqueológicas. Ahora, estas están representadas por lo que son los objetos, los artefactos, todos hechos por el hombre, ¿no? Como monumentos, utensilios, las armas, las vajillas, obras de arte, etc. Las fuentes escritas, que comprenden todo lo que son los documentos escritos, como por ejemplo los libros, o manuscritos o inscripciones también. Las llamadas fuentes orales o etnográficas, también se les conoce a las orales como etnográficas. Son todas las tradiciones a través de la comunicación oral, ¿no? De generación en generación. Esto puede ser en formas de leyendas, pueden ser fábulas o relatos diversos. También tienen que ver las danzas, ¿no? Las festividades, etc. Pues, todo lo que son tradiciones y costumbres. Y por cómo se obtiene la información, también hemos dicho que hay 2 tipos de fuentes, las llamadas primarias y las fuentes secundarias. De las primarias hemos dicho que son aquellas que se estudian, que son examinadas directamente por el investigador. Por ejemplo, los restos arqueológicos o los manuscritos de la época o inscripciones en monumentos, ¿no? Y las secundarias ya provienen exclusivamente ya de una consulta bibliográfica. Bien. Asimismo,
hemos mencionado que la historia necesita la colaboración de otras ciencias, necesita de otras disciplinas para poder reconstruir el pasado. Y esas ciencias que ayudan, que cooperan con la historia, son las llamadas ciencias cooperativas y las ciencias auxiliares. ¿En qué se diferencian las ciencias cooperativas de las ciencias auxiliares? Las ciencias cooperativas son aquellas que tienen un valor científico propio, es decir, tienen su propio campo de estudio, sus propios métodos científicos. Mientras que las ciencias auxiliares son aquellas disciplinas o ciencias que no tienen autonomía científica, que carecen de valor científico. Hemos mencionado también, como lo vemos ahí, algunas de las ciencias cooperativas. Dentro de las ciencias cooperativas tenemos a la antropología. No hay que olvidar que la antropología se encarga de estudiar al hombre tanto en sus aspectos físicos y étnicos, ¿no? La sociología, pues, trata sobre las sociedades y sus diferentes manifestaciones, ¿no? Lo que sucede en el presente y lo que sucedió en el pasado. La economía, ¿de qué se encarga la economía? De estudiar la producción y cómo se distribuye la riqueza. La arqueología, ¿no?, se dedica al estudio de todo lo que son los monumentos y artefactos dejados por las culturas de nuestros antepasados. Es decir, aquellos restos que son anteriores a la aparición de la escritura, ya sean monumentos, obras de arte, ¿no? Y la geografía, esta ciencia, pues es muy importante para la historia porque le va a indicar el lugar donde han sucedido el acontecimiento o el hecho histórico. Se encarga del clima, del relieve y de otras características del territorio. Las ciencias auxiliares, la cronología, ¿de qué se encarga la cronología? Se encarga de estudiar la ubicación de los hechos históricos en el tiempo. La bibliografía, no hay que olvidarse, aquella que analiza, que clasifica las obras impresas. La filatelia, pues, estudia las estampillas. La paleografía se encarga de estudiar y de escribir las escrituras antiguas. La numismática estudia las monedas y medallas. Y la heráldica se encarga del estudio de los emblemas y escudos. Recordemos también que hemos hablado sobre la periodificación de la historia, o también la división de la historia universal o división de la historia de la humanidad. Como podemos observar en esta imagen, ¿no?, en esta división, esta es la división más tradicional que se suele utilizar con respecto a la división de la historia universal. Pero esta división fue pensada principalmente para el estudio de la historia europea. Vemos entonces que allí la historia universal se divide en dos etapas, la llamada prehistoria y la historia. La prehistoria, que se inicia desde la aparición del hombre, la aparición de los primeros humanos, hasta la invención de la escritura. Y no hay que olvidar que este periodo de la prehistoria es el más largo periodo de la evolución humana. A su vez, podemos ver que la prehistoria se divide en dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. A su vez, la edad de piedra comprende lo que es el periodo paleolítico y el neolítico. Y la edad de los metales comprende lo que es el cobre. No hay que olvidar que el cobre fue el primer metal que utilizó el ser humano, el bronce y el hierro. A su vez, podemos observar que la historia se divide en 4 edades, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La edad antigua, que se inicia con el surgimiento de la escritura, ¿no?, que aconteció alrededor de los 5000 años antes de Cristo y llega hasta lo que sería el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, ¿no?, occidental. Aunque algunos autores, ya lo dije, establecen el final de esta era el año 395, cuando el imperio se divide en 2 partes. La Edad Media, que comprende desde
el año 476 después de Cristo hasta 1453, año en que Constantinopla, que era la capital de Roma de Oriente, va a ser tomada por los turcos. Pero algunos, tomando en cuenta la historia americana, ¿no? Como podemos observar ahí, algunos historiadores prefieren señalar que el fin de la Edad Media es con el descubrimiento de América en 1492, ¿no? Más no la caída del Imperio Romano de Oriente. Y la Edad Moderna, desde 1453 hasta 1789, con el comienzo de la Revolución Francesa, ¿no? La Edad Contemporánea, recuerda que se inicia desde 1789 hasta nuestros días, ¿no? Hasta la actualidad. Bien, aquí pues digamos que esta etapa de la Edad Contemporánea ya se caracteriza por el ascenso y la caída pues de los grandes imperios coloniales, ¿no? Aquí también, digamos, se van a dar las guerras en gran escala y se va a producir avance prodigioso de la tecnología, además de la aparición pues, de grandes problemas, hemos dicho, políticos, económicos y sociales, ¿ya? Ahora, este esquema de las 4 edades de la historia sucedió, digamos, no se puede aplicar tanto a América antes de la llegada de los europeos, ¿no? Que fue en 1492, ¿no? Puesto que los hechos ocurridos ya en esta parte del planeta tuvieron un desarrollo muy, muy distinto a lo que sería lo que sucedió en el viejo mundo, ¿no? En Europa. Bien, después hemos hablado del proceso de la hominización. Y hemos dicho que es el proceso que llevó a cabo la aparición del hombre ya como especie biológica. Entonces, el ser humano actual pues es el resultado de todo un largo proceso evolutivo que se conoce con el nombre de hominización. Hemos mencionado asimismo que hay una serie de etapas en este proceso de hominización. Dentro, digamos, de esas etapas tenemos que mencionar a los llamados los Australopithecus, ¿no? Se caracterizaban por ser que los Australopithecus tenían pues un cerebro pequeño de 500 centímetros, ¿no? Ya eran bípedos, aunque todavía trepaban por los árboles. Fue el primer homínido, por si acaso, en caminar sobre 2 patas, pero eran nómades, aún no pertenecían al género Homo. Las hembras medían alrededor de 1 metro, ¿no? Y pesaban unos 30 kilos, los machos medían 1,50 metros, pesaban alrededor de 45 kilos. Entonces, no hay que olvidarse que los Australopithecus fue uno de los primeros antepasados más remotos del hombre. Entonces, los antepasados más remotos del hombre son los Australopithecus. Los Australopithecus vivieron casi exclusivamente en África. Al Homo habilis ya es el primer homo, el primer hombre. Se le considera el primer hombre, ¿por qué? Porque fue el primer homínido que fabricó las herramientas. Por ello ahí nos deja el primer taller paleolítico. Su capacidad craneal va a ser ya superior a la del Australopithecus, 700 centímetros cúbicos. Primera criatura entonces en hacer uso de su razonamiento concreto, el Homo habilis. Luego, el Homo erectus. ¿Qué significa erectus? Significa el que camina erguido. Apareció aproximadamente hace 1 millón de años y se extendió, su existencia se prolonga hasta los 200.000 años atrás. Su cerebro era de mayor tamaño, entre 900 a 1200 centímetros cúbicos. Medían entre 1,50 a 1,70, ¿no? Algo que hay que recalcar del Homo erectus, que es una especie exclusivamente asiática y además fue el primero en conocer el fuego. El Homo sapiens, ¿no? Que aparece desde 200.000 años atrás aproximadamente, ya es el hombre sabio, inaugurando así la etapa dentro de lo cual se encuentra el hombre moderno, el hombre actual. A su vez, el Homo sapiens, digamos, suceden dos, digamos, subespecies, ¿no? El Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens
sapiens. El Nartelnalensis es el primero en enterrar a sus muertos, no hay que olvidar.